Buenos días, chicos. El día de hoy veremos un tema nuevo que es suma de los ángulos internos de un paralelograma. Primero que nada vamos a ver qué es un paralelograma. Pues un paralelograma es un cuadrilátero donde sus lados opuestos son iguales. Es un cuadrilátero donde sus lados opuestos serán iguales. Ahora, los paralelogramas se clasifican en paralelogramas rectangulares y paralelogramas no rectangulares. ¿Cuáles son los paralelogramas rectangulares? Los rectángulos y los cuadrados. ¿Y cuáles son los paralelogramas no rectangulares? Los rombos y romboides. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un rombo y un romboide? Un rombo tiene todos sus lados iguales. Ejemplo, aquí tenemos un pequeño paralelogramo que es un rombo, vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. El lado AB va a ser igual al lado CD y el lado BC va a ser igual al lado AD, y en su conjunto los cuatro lados son iguales. Ahora, vamos a ver el romboide. El romboide es aquel donde serán igual los lados paralelos. Ejemplo, aquí tenemos un pequeño romboide vértice A, B, C y D. Aquí van a ser igual el lado AB con el lado CD y el lado BC con el lado DA. Entonces ya vemos que en el romboide todos los lados no son iguales. Ahora, como podemos darnos cuenta, un romboide está compuesto de dos triángulos. Y
tenemos un pequeño romboide que si trazamos una diagonal tiene vértice A, B, C y D. Si trazamos una diagonal desde el punto B hasta el D, se van a formar dos triángulos. A este le vamos a llamar triángulo 1 y a este le vamos a llamar triángulo 2. Como ya nosotros estudiamos en clase, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto nos va a dar? 180 grados. O sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y como ya vimos, aquí tenemos dos triángulos. El triángulo 1 y el triángulo 2. Ahora, vamos a sumar lo que suman los ángulos internos del primer triángulo y lo que suman los ángulos internos del segundo triángulo. A ver cuánto nos da entonces los ángulos de quién, de este paralelogramo, que serían estos cuatro ángulos. Entonces decimos ángulo del triángulo 1 más ángulos del triángulo 2 me tiene que dar igual a la suma de los ángulos internos de quién, del paralelogramo. Los ángulos internos del triángulo 1, ¿cuánto suman? 180 grados, más los ángulos internos del triángulo 2 serían 180 grados. Cuando yo sumo 180 más 180, me da 360. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que la suma de los ángulos internos de un paralelogramo será igual a 360 grados. Ahora, vamos a ir a resolver un ejemplo. En su libro de texto, en la página 109, el inciso A. El ejercicio dice, calcula el ángulo interno faltante de los ángulos del siguiente paralelogramo. Aquí tenemos el paralelogramo. Este sería mi vértice A, B, C y D. Me dicen que el vértice A mide 34.55 grados. El vértice B mide 145.45 grados. Y el vértice C mide 34.55 grados
y nos piden calcular el vértice D. Entonces me quedaría, procedemos a que la suma de los ángulos internos de cualquier paralelogramo será igual a 180 grados. Ponemos ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D es igual a 360 grados. Ahora, aquí ¿qué hacemos? Sustituir. Ángulo A, ¿cuánto mide? 34.55 grados. Ángulo B, 145.45 grados. Ángulo C, 34.55 grados más el ángulo D, como no lo conozco, dejo la variable, es igual a 360 grados. Ahora, aquí, si se percatan, nos queda una ecuación de primer grado, donde nuestra incógnita sería el ángulo D. Por tanto y demás, tenemos que despejarla y todos estos valores que están en este miembro, pasarlos al otro haciendo la operación contraria. Entonces, me quedaría que el ángulo D es igual, el 360 se queda donde está, 34.55 está sumando, pasaría para el otro miembro restando. El 145.45 se encuentra sumando, pasa restando. Y el otro 34.55 que está sumando pasaría restando. Ahora, ángulo D es igual a 360, le restamos 34.55. Luego le restamos 145.45 y por último le restamos 34.55. Y nos va a dar un valor de 145.45 grados. Y ese sería el valor del ángulo que nos están solicitando. Sería 145.45 grados. Si se acordarán, nosotros dimos ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son los que están uno frente a otro y su valor es igual. Si se percatan, aquí tenemos que el ángulo D y el ángulo B se encuentran uno frente a otro y nos ha dado el mismo, el ángulo D nos dio el mismo valor que tiene el ángulo B. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos. Y el ángulo C es opuesto con el ángulo A. Por tanto y demás tienen el mismo valor. Entonces podemos decir que A es opuesto, ángulo A es opuesto al ángulo C. Por lo tanto, esos tres puntitos significan por lo tanto. Son iguales. Y que el ángulo B es opuesto al ángulo D. Por lo tanto, son iguales. Entonces, si queremos comprobar nuestro resultado, lo único que tenemos que hacer es sumar ángulo A más ángulo B más ángulo C más lo que nos dio el ángulo D y nos tiene que dar igual a 360 grados. Sería 34
34.55 más 145.45 más 34.55 más el valor que nos dio el ángulo D, que fue de 145.45, y esto nos tiene que dar 360 grados. Ahora, si sumamos todos estos valores, nos da 360 grados es igual a 360 grados. Quiere decir que está correcto el valor del ángulo que hemos calculado. Ahora, chicos, quiero que resuelvan ustedes solitos en su libro los ejercicios de la página 109, que son 3 incisos. Se hacen de la misma forma, aplicando este criterio de que la suma de los ángulos internos de cualquier paralelogramo suman 360 grados. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya sido de su agrado, que hayan comprendido. Cualquier duda, que no comprendan alguna parte, algún procedimiento, sin ningún problema me lo hacen saber y se los aclaro. Que tengan bonita tarde, chicos, y muchas gracias.